One, two, three, four. I feel good. I knew that I would. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. En el tutorial de hoy vamos a aprender a utilizar la biblioteca de audio YouTube. Te explicaremos cómo utilizar esta biblioteca en la que puedes encontrar música y efectos de sonido sin derechos de autor. Son canciones y efectos que puedes utilizar gratuitamente en la edición de tus vídeos para YouTube. Vamos a hablar de qué es la biblioteca de audio, cómo utilizar esta biblioteca, cómo realizar las búsquedas y aplicar los filtros, cómo dar atribución al autor, cuál es la forma de buscar efectos de sonido, cómo puedes escuchar y descargar los audios y cómo puedes aplicar los filtros de búsqueda de la música y los efectos. Para entrar en la biblioteca de audio, simplemente desde tu canal de YouTube tienes que acceder a YouTube Studio. Y una vez estás en YouTube Studio, aquí abajo, debajo de personalización, biblioteca de audio. Esta es tu biblioteca de audio. ¿Qué es la biblioteca de audio YouTube? Es una colección de música y efectos de sonido gestionada por YouTube, a los que no se aplican derechos de autor. Es esto que veis aquí. Tienes una pestaña con música gratuita, otra pestaña con efectos de sonido y otra para la música destacada, donde se guardan las canciones que tú elijas como favoritas. En la música gratuita tienes visibles todas las canciones, están ordenadas por la fecha en la que han sido añadidas a la biblioteca. Para escuchar una muestra de la canción, pulsa sobre el play y aquí abajo tienes el autor, el título de la canción, la duración de la canción, el acceso para la descarga, si quieres destacarla como favorita y el tipo de licencia que tiene esta canción, en este caso, licencia de la biblioteca de audio YouTube. Luego veremos cuáles son los tipos de licencia. Para buscar la música tienes una serie de filtros que puedes aplicar. Puedes elegir por el título de la canción, el género, todos estos que ves aquí, infantil, clásica, música pop. Bueno, coges música clásica, aplicas el filtro y fijaros aquí, género, todas las canciones son ahora clásicas. El autor de la canción, la duración y el tipo de licencia. Esto es el género. Luego, otro filtro que puedes aplicar es el estado de ánimo que quieres que transmita esa sintonía. Tienes la alegría, la tristeza, tranquilidad, positivismo, enfado no, tristeza tampoco, dramatismo, pues bueno, según esto depende del vídeo que estés haciendo, del tipo de vídeo y la atmósfera que quieras transmitir. Además del estado de ánimo, tenemos la duración de la canción, que en este caso es si quieres que dure más o menos de lo que sea, pues quiero que dure menos de un minuto, pues pones un minuto a aplicar. Aquí lo tienes, 50, 38, ¿de acuerdo? Otro filtro, aparte de la duración, si requiere o no requiere atribución. Esto lo vamos a ver enseguida. Las canciones que no requieren atribución son todas estas que tienen el símbolo de YouTube, el play de YouTube. Y fijaros, cuando pulsas, indica el tipo de licencia y puedes usar esta pista de audio gratis en cualquiera de tus vídeos, incluso en los que monetices. No tienes que atribuir la propiedad a nadie, ¿vale? Esto está muy bien. Al ir a descargar la canción, simplemente estar aquí, abres y la puedes usar en tu vídeo. Sin embargo, las que requieren atribución, puedes usarlas para el audio de tus vídeos, incluso en los que monetizas, pero debes incluir los datos de atribución en la descripción de tu vídeo. Esto significa lo que ves aquí. Esta canción, por ejemplo, Merry Go, todo esto que está aquí es lo que tendrías que copiar e incluir en la descripción del vídeo. Esto significa una licencia de atribución, Creative Commons, ¿vale? Más cosas. Los filtros los puedes combinar. Puedes escoger una música que quieres que sea pop y además quieres que el estado de ánimo sea alegre y que dure, por ejemplo, que dure más de un minuto. Más de un minuto. Y aquí tienes todas las canciones. Cuando alguna de las canciones la escuchas, la muestra y te gusta, puedes añadirla a la música destacada haciendo clic aquí y Love, por ejemplo, esta canción, Love Outside. Te vas aquí, música destacada y aquí está, la acabas de añadir. Es tu lista de canciones favoritas. Vamos a ver ahora
La búsqueda de efectos de sonido es más sencilla que la búsqueda de música. Aquí simplemente puedes en el título de la canción añadir alguna de las palabras que estás buscando, por ejemplo, como hablamos de efectos de sonido, por ejemplo, pues alarma, ¿vale? Aquí tienes 2, 4, estos 6 efectos, todos contienen la palabra alarma. También puedes buscar por categorías, tienes todos estos que ves aquí, empezando por las alarmas y terminando por efectos de sonido de meteorología. Clicamos y aquí tienes todos estos que ves aquí, de la lluvia, el trueno y todo lo que se te ocurra, el viento en los árboles. Para descargarlos, igual que la música, clic sobre descargar y aquí abajo tienes el efecto, son ficheros MP3 listos para utilizar en la edición de tu vídeo. Y la tercera opción, el tercer filtro de búsqueda que tienes en los efectos de sonido es el de la duración. Igual que en las canciones, si quieres que dure más o menos pues lo que tú indiques, por ejemplo 30 segundos, escribes 30 y aquí lo tienes. Todos estos duran más de 30 segundos. Los filtros son compatibles, recuerda también los dos tipos de licencia. Una requiere atribuir al autor y la otra no. Para buscar los efectos de sonido, los filtros, para escuchar una muestra de la canción tienes que pulsar sobre reproducir, que es el símbolo del play. Para descargarte la canción simplemente clic en descargar para obtener el archivo MP3. Toda la música la puedes utilizar en tus vídeos, incluso los que quieras monetizar, y YouTube lo que te garantiza es que no va a haber ninguna reclamación ni de la música ni los efectos de sonido. No vas a tener ninguna reclamación que proceda de Content ID, del sistema de rastreo que utiliza YouTube para bloquear las canciones con derechos de autor protegidos. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que os haya resultado útil y a ver si nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No te olvides de suscribirte, campanita, y si además nos regalas un like, pues perfecto. Un saludo y hasta pronto.